Hola, buenas tardes a todos. Chicos, por favor, identificarse en cuanto a usuario. Ya hablamos bastante de este tema. Sigue habiendo gente que todavía no se identifica, así que pónganse sus nombres y sus apellidos en sus usuarios, cámaras y micrófonos apagados. Así que vayan identificándose, que la clase enseguida empieza.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, estando ya, siendo ya las 14 horas, pasado un poquitito, 14:02, vamos a dar inicio a esta clase del segundo tema, donde pretendemos en este día terminar con el tema 2 y así iniciar la semana que viene ya el tercer tema. Habíamos quedado en la clase anterior que nos tomaríamos un par de minutos por si alguien quería hacer una consulta. Yo hoy les preparé al inicio de la clase un pequeño repasito de lo que sería el fenómeno de torque de una fuerza mecánica cualquiera, y la analogía que vamos a hacer después con eso en el caso de una fuerza de origen magnética. Es decir que eso debido a que tuve algunas consultas que no se entendía muy bien cómo funcionaba el giro de una espira. Hoy vamos a tratar de dar un ejemplito previo para después avanzar con lo que sería el estudio de motores eléctricos y ya entrar directamente a la ley de Ampère-Laplace. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, abre el micrófono, pregunta, yo contestaré y nos tomaremos así 3 o 4 minutitos para poder empezar la clase de teoría. Bien, parece ser que son todos muy buenos alumnos acá, están entendiendo todos. Eso me pone muy contento, porque me enorgullece, sobre todo mi ego, el de pensar de que doy muy buenas clases y todo el mundo lo entiende. Bueno, bromas aparte de eso, ¿no? Bien, si no hay alguna pregunta que hacer, yo voy a dar por inicio la teoría. En todo caso, después coordinamos a ver si me encuentro solamente consultas. Esto no lo habíamos planteado antes, pero los horarios de consulta-teoría siempre eran después de las clases de teoría. Nos quedamos un ratito para evacuar algunas preguntas o algunas dudas que se tenían, cualquiera sean los temas, no era solamente la clase del día, sino de clases anteriores también. Si están de acuerdo con eso, por allí, terminada la clase, yo me quedaría un ratito más para aquellos que quieran hacer algún tipo de consulta. Bueno, empezaremos entonces con un pequeño repasito, un ejemplito que nosotros tenemos para cuando trabajamos la parte de torque de una fuerza. Bien, primero voy a ver si puedo compartir pantalla. Bien. Seguramente ustedes ahora estarán tratando de ver. Todavía no lo veo. No sé si ustedes lo ven en este momento. Pamela, vos estás del otro lado. No, sí, yo estoy, pero no estoy viendo, todavía no estamos viendo nada. No están viendo nada todavía. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? A ver. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, a ver, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Esto no está en el Power que yo había subido de electromagnetismo, porque esto corresponde a dinámica de una partícula. Y los que, por supuesto, los que estuvieron trabajando en física 1 lo habrán visto con mayor detenimiento. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos dos situaciones. Una, el caso típico de una puerta que puede girar alrededor de una bisagra. La bisagra está en este momento ubicada en el punto 0, punto O. Obviamente que esta puerta se va a abrir, como se abren todas las puertas, que tienen un extremo fijo, giratorio, sujeto a una bisagra. El caso 2
que es lo que vamos a ver, una puerta giratoria. En el primero, si bien se forma un paro cupla acá, la fuerza F' está sujeto a un torque igual a 0, porque el brazo de palanca en este caso es 0. Y todo el brazo de palanca que nosotros podríamos observar acá está referido a esta distancia que coincide con el ancho de la puerta. En el otro caso, el punto giratorio es un punto medio, en donde acá sí se establece bien el paro cupla, donde el brazo de palanca es la distancia que tiene la dirección de la trayectoria de la fuerza con respecto a este punto de giro. Vamos a ver la animación que está preparada para esto, y nos va a parecer algo más que razonable y sobre todo conocido, ¿no es cierto? Nosotros esto ya lo hemos practicado y hemos hecho seguramente problemas con respecto a esto. Damos el primer caso. Es el caso típico entonces de el picaporte una puerta, donde nosotros traccionamos, y cuando la línea de acción de la fuerza pasa por el centro del eje del punto de rotación, el brazo de palanca se volvió 0, B está representado como el brazo de palanca, y esta fuerza entonces ya se entra a compensar con la resistencia que tiene en este caso la bisagra de la puerta. Es decir, que ya acá prácticamente se anula y el efecto de giro no sigue más. A ver, volvemos a plantear. Fíjense cómo el brazo de palanca B se va achicando hasta que se vuelve 0. La otra situación es esta, la de la puerta giratoria. Están planteadas dos fuerzas iguales, paralelas entre sí, y este es el caso típico de una espira que puede girar en medio de un campo magnético. ¿Qué es lo que estamos pensando acá? Que la fuerza se establece. Si esto fuera una espira, yo lo estaría viendo la espira desde arriba, y en realidad la fuerza se establece con la porción de conductor que ingresa en este momento al plano de la pantalla. Esta otra fuerza, F' que aquí aparece, es exactamente igual a F, son iguales de sentido contrario, y las direcciones en donde la fuerza se manifiesta son paralelas. Esto constituye lo que sería un paro cupla. ¿Qué es lo que ocurre con un paro cupla? Hace girar, si esto fuera una espira, hace girar la espira. ¿Hasta qué punto? Hasta que el brazo de palanca, o la separación de las dos líneas que sustentan a ambas fuerzas, son colineales. Acá son dos fuerzas iguales en sentido contrario, por lo tanto la resultante es nula. Estos conceptos muy elementales, lo que nosotros hablábamos de lo que sería torque de una, en este caso puede ser una puerta, estamos hablando de una espira, puede ser una placa, es decir, un cuerpo rígido. Cuando hablamos de torque estamos hablando de una acción de giro. No hay desplazamiento, todas las otras fuerzas son F0, la sumatoria de la F de X igual a 0, la de F de Y igual a 0 y la de F de Z igual a 0. No hay desplazamiento, pero sí, para que esté el cuerpo en equilibrio, tendríamos que tener además que no tenga acción de giro. Acá es lo que estamos estudiando, solamente la acción de giro. Hecha esta aclaración, vamos ahora otra vez a recordar lo que habíamos visto en el caso de el torque producido por una espira. ¿Cuándo se produce esto? Cuando por la espira circula corriente, en este caso la corriente está circulando en sentido antihorario, se encuentra en un campo magnético, por acción del campo magnético y la corriente eléctrica aparece una fuerza. Esta fuerza que está acá tiende a llevar a este tramo que está aquí hacia adentro de la pantalla. El sistema es un sistema simétrico, son las mismas longitudes de conductor. En este tramo tiene la misma longitud que que está acá, la misma corriente que circula por acá es la que pasa por aquí, y el campo magnético es el mismo. Este campo es igual a este. Cuando yo hago el producto vectorial, veo que esta fuerza se manifiesta en forma perpendicular tanto a la intensidad de corriente como al campo, y tiende a traer este tramo de conductor hacia mí, o sea, hacia afuera de la pantalla.
Visto de arriba es lo que nosotros estábamos haciendo en la simulación anterior. Vemos entonces la corriente que está saliendo, o sea, está subiendo, por eso es un punto. La corriente está entrando, por eso es una cruz. Lo estoy mirando desde acá. Está entrando, por eso es una cruz. Y acá aparece el paro cupla. ¿Cuándo esto deja de tener efecto? Cuando el giro hace de que en realidad esta fuerza se sitúe hacia acá y esta hacia acá, las direcciones sean coincidentes, los sentidos son contrarios, fuerzas iguales, sentido contrario, coincidente, resultante nula. Por ahí tenemos un versor, es muy útil este versor U sub n, esto no lo dijimos en la clase anterior, es muy útil este versor U sub n porque este versor U sub n es un versor que representa a la situación del plano en donde está expuesto el conductor. Este versor es un versor perpendicular al plano que sostiene al conductor. Ese versor a mí me da la pauta que cuando el versor U sub n coincide con el campo, o sea, cuando θ es 0, este tramo del conductor se puso en forma perpendicular con el campo. Y a partir de ese momento deja de establecerse el par, deja de tener efecto el paro cupla. ¿Por qué? Porque las fuerzas son iguales en sentido contrario, pero coincidentes. ¿Qué es lo que ocurre en un motor o cuando nosotros tratamos en lo posible de que una vez que se produce la situación de equilibrio y de coincidencia tanto de las dos líneas de acción de ambas fuerzas, tratamos que el conductor tenga un pequeño desplazamiento, la propia inercia del sistema hace de que el conductor supere un poco la situación de perpendicularidad con el campo, y en ese momento lo que se hace es cambiar el sentido de la corriente. Cuando se cambia el sentido de la corriente en esa situación, el conductor cumple con un giro completo. Cuando llega a la situación 1, otra vez volvemos a invertir el sentido de la corriente y de esa forma podríamos tener la posibilidad de hacer girar una espira por inversiones sucesivas de la dirección de la corriente eléctrica, que es lo que vamos a ver nosotros a continuación cuando veamos la parte de motores. Una de las aplicaciones, y esto lamentablemente ahora con el práctico no lo van a poder ver, pero cuando esto se tenga ya disponible en el laboratorio, lo vamos a mostrar y lo podríamos volver a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre acá? El paso de una corriente eléctrica a través de un conductor, vamos a analizar esto que está aquí, el paso de una corriente. En realidad, el conductor en este caso es una bobina que está devanada sobre un núcleo, que es un cilindro. Es un cilindro. Si pasa la corriente a través de este conductor y este conductor se encuentra en un campo magnético de imanes permanentes, en este caso pueden ser electroimanes también, norte-sur, se produce la acción de torque. O sea, el conductor va a girar. El cilindro va a girar y el conductor va a girar. Cuando ocurre eso, si eso es solidario a una aguja, va a haber un desplazamiento de la aguja. Además, podríamos decir que esa aguja sea sobre una escala graduada. ¿Por qué? Porque ese desplazamiento será función de la intensidad de corriente que circula por la bobina y obviamente aumentando la corriente o disminuyendo también aumenta o disminuye el torque. ¿Cuándo se fija la aguja en un lugar? Cuando el torque magnético, Jorge, se corta. debido un resorte. Sí. A ver. ¿Podemos ahora volver a ¿me escucho otra vez? Sí, vuelvo para atrás. ¿Pero se me escucha? Sí, ahora sí. Bien. Analicemos nuevamente esto. Bueno, vamos a mirar este otro grafiquito que está acá, que a lo mejor se ve mejor. Acá hay una bobina solidaria con un cilindro. Ese cilindro, a su vez, solidario a una aguja. Y el cilindro puede girar. Lo que estoy analizando acá es un galvanómetro, es un instrumento de medición de bobina móvil. Acá también lo podemos ver bien. Un cilindro que a su vez tiene una aguja
solidario, después tiene una bobina, esto que se ve acá es una bobina en un campo magnético. Cuando por la bobina le hacemos pasar una corriente, el cilindro va a girar, va a rotar, porque rota la bobina, como la bobina es solidaria del cilindro, rota el cilindro y bobina. Y también rota esta aguja que está acá. Cuando finaliza el proceso de rotación, cuando el torque magnético compensa con el torque debido a el resorte que tiene en uno de los extremos. Cuando el torque magnético equilibra el torque del resorte, la aguja se frena. Si yo incremento la intensidad de corriente, seguramente la aguja va a aumentar el torque, también la desviación va a aumentar. Si yo disminuyo, va a disminuir el torque magnético y la aguja también va a disminuir en la escala. Lo que estamos haciendo acá es utilizar la acción de torque para hacer una medición y obviamente el torque que nosotros estamos analizando acá no es otra cosa que función de la intensidad de corriente que nosotros estamos haciendo pasar. Por lo tanto, me permite a mí medir la intensidad de corriente a través de un instrumento que es un galvanómetro o es un amperímetro de bobina móvil. Este instrumento es un instrumento analógico, lo vamos a ver acá. También aparecen hoy por hoy una serie de instrumentos digitales, pero bien, la precisión y demás nosotros solemos tener muy asociado a los instrumentos de bobina móvil. O sea que los de clase 1, que son instrumentos que tienen mayor precisión, están siempre asociados a instrumentos de bobina móvil. Bien, no digo que los de digitales no lo sean, digo nada más que hay una tendencia en metrología de seguir sosteniendo que los instrumentos de bobina móvil son los instrumentos con menos accesorios, con menos complicaciones en cuanto al circuito. El sistema es sumamente sencillo y el que produciría menos errores. Acá abajo hay una expresión de lo que serían los imanes, la bobina, el resorte que está abajo, que hace la base de freno, y la escala graduada en donde la aguja está asumiendo distintos valores según la intensidad de corriente que circula por la bobina. ¿Qué estamos viendo acá? Lo que serían esquemas de motores eléctricos. Bien. Otra vez la acción de torque hace girar. Acá estamos viendo cómo se invierte el sentido de la corriente en forma automática. Cada extremo del conductor está asociado a un semicilindro. Este es un contacto corredizo, es una forma de ingresar corriente al sistema, y naturalmente por acción pasa una corriente eléctrica estando en un campo magnético, se produce el torque y se produce el giro. Cuando termina de hacer el medio giro y poner la bobina en forma perpendicular con el campo, se invierte el sentido de la corriente y en ese caso se completa el giro. Acá estamos viendo también un caso muy particular de un torque y cómo se produce el giro cuando estamos hablando de una espira en la dimensión de un campo magnético. Y más abajo, las etapas que cumple, cómo es posible que esa espira pueda rotar. Este es un esquema clásico de un motor en donde tiene una serie de bobinas y va a moverse. Esta es la parte del rotor, la parte de la carcasa. La carcasa puede tener imanes permanentes o electroimanes, eso depende del tipo de motor. Estamos tratando de hacer un esquema de lo que sería un motor de corriente continua. Los motores de corriente alterna tienen otro diseño y ya después los ingenieros lo van a estudiar con mayor detalle cuando en cuarto o quinto año tengan que ver la parte de servicios. Por ahora es suficiente con saber de que el esquema o el fenómeno se produce
debido a un torque de origen magnético. Vamos a cerrar la llavecita. Esta llave que está acá la vamos a cerrar. Fíjense que está conectada a una batería, o sea que estamos usando un motor de corriente continua. Estos son los contactos corredizos que van provocando la emisión de la corriente a medida que va rozando. Acá aparecen como 4 polos, y esos polos son polos independientes. Entonces, bueno, al producirse la acción de giro tenemos este trabajo en el eje, y a partir del trabajo en el eje nosotros podemos adosar a diferentes, utilizarlo en distintos trabajos. Por supuesto que la velocidad que puede llegar a adquirir un rotor en estas condiciones depende de la intensidad de corriente, depende del poder que tienen los imanes. Bueno, hay una serie de cuestiones de diseño que me permiten a mí variar la velocidad por variación. Lo más fácil que tenemos acá es variar la cantidad de corriente que ingresa al sistema. Entonces, cuando nosotros tenemos un taladro, lo que estamos haciendo es variar la corriente que llega al rotor por modificación de su intensidad de corriente con algún dispositivo, ya sea un rheostat o algo que se parezca. Bien, termino la parte de, este es un ejemplo, nada más. Nosotros no hacemos estudio de motores eléctricos, ni mucho menos. Los ingenieros lo van a tener y lo van a poder diseñar, calcular y hasta adoptar equipos necesarios para el desarrollo de algún tipo de proceso. ¿Qué vemos acá? Voy a leer. Buenas. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Bien, ya está. Bien. Sí, hay gente, pero para. Hay gente que está con el micrófono abierto, exactamente. Estoy viendo acá. Por favor, cierren los micrófonos, porque la sala de retransmisión se colapsa. Por favor, sean solidarios. Bueno. Ley de Ampère-Laplace. Esta ley siempre pregunto. Cuando yo digo siempre pregunto, significa siempre. Es decir, que el día que tengamos que rendir la teoría, ley de Ampère-Laplace va a estar en mi agenda. Y lo está en mi agenda hace 30 años, por lo tanto es muy difícil que me olvide de preguntar. ¿Por qué? Porque todos los años digo que voy a preguntar y después pregunto. Esto, para algunos que dudan, averigüen a otros que han rendido la materia conmigo, y siempre que yo digo esto pregunto, termino preguntando. Vamos a estudiar la ley de Ampère-Laplace, una de las manifestaciones de tres expresiones de ley de Ampère. Ley de Ampère-Laplace, la que vemos hoy. Después vamos a ver solamente la ley de Ampère, y después, por último, cuando veamos campos electromagnéticos dependientes del tiempo, Ampère-Maxwell. Es decir que empezamos con la primera de las 3 expresiones de la ley de Ampère que nosotros vamos a estudiar acá. La ley de Ampère, en definitiva, lo que hace es darle una expresión matemática al fenómeno que veníamos nosotros trabajando. El fenómeno que nosotros veníamos trabajando comenzó cuando dijimos el paso de una corriente eléctrica genera un campo magnético. Si el paso de una corriente eléctrica genera un campo magnético en un conductor, si ese conductor se encuentra en las inmediaciones de otro campo magnético, como producto de la interacción del campo magnético del conductor con el campo magnético externo, se produce una fuerza. Y ahí hablamos de fuerza sobre un conductor o fuerza sobre una corriente eléctrica. Esa famosa fuerza que deriva al mu 0 por I, en donde multiplicábamos por beta, mu 0 por I por L. L era importante porque dependía también del largo del conductor, y multiplicamos en forma vectorial por el campo beta. Como producto de el resultado de ese producto también dependía del ángulo
que se expresaba entre la fuerza, o la intensidad de corriente, perdón, y el campo. Si eran coincidentes, esa fuerza era nula. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a empezar a analizar. Tenemos un conductor. No es una circunferencia, es un conductor cerrado. Si acá aparece una circunferencia, es que se parece a una circunferencia. La intención no era tener una circunferencia, sino era tener un conductor cerrado. Por este conductor cerrado circula esta corriente que está acá. Si yo a la corriente quisiera darle algún atisbo de vector, sabemos que es un escalar, tendría que multiplicarlo por un versor. Ese versor que me está dando a mí, la intensidad, la dirección de la intensidad de corriente es U sub T. ¿Se entiende? Intensidad de corriente, U sub T. Es decir, que en cualquier punto donde yo quisiera expresar la intensidad de corriente, podría hacerlo multiplicando el módulo de la intensidad de corriente por un versor U sub T, tangente a la trayectoria de este conductor que está aquí. Bien hasta allí. Voy a tomar un elemento diferencial de L. ¿Por qué? Porque después voy a hacer, siendo L, el largo del conductor. Entonces voy a tomar un elemento diferencial y luego después voy a hacer una integral. En este elemento diferencial, o por este elemento diferencial, pasa una intensidad de corriente I, cuya manifestación vectorial sería U sub T por I. A un punto P, fuera del conductor, punto P, yo podría decir que por este punto pasa una línea de campo magnético que es beta. Nosotros dijimos que le pasa una corriente, genera un campo magnético. Ahora bien, tengo el conductor, tengo la corriente, y quiero saber cuánto vale en este punto el campo magnético. ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar el vector intensidad de corriente. Vuelvo a aclarar, la intensidad de corriente no es un vector, pero estoy multiplicando por U sub T, entonces acá estaríamos hablando de una intensidad de corriente vectorial. Y voy a trasladar también un versor, que es el versor U sub R, que es el vector posición, es decir, qué tan lejos se encuentra este punto P del elemento diferencial de L. Acá hay un versor posición, que es R, una instancia R, y un versor U sub R, que también le da carácter vectorial a R, cuando R en realidad es una distancia y no es un vector. Estas son las componentes que tiene este esquema que está acá. La ecuación de Ampère-Laplace es esta expresión que vemos aquí. Cuando yo le digo la ecuación de Ampère-Laplace, ustedes tienen que escribir esto que está aquí. Y me dice que el campo magnético creado por un conductor cualquiera a una distancia R, por el cual circula una intensidad de corriente I, no es otra cosa que este caso M es una constante de proporcionalidad que después vamos a discutir, pero en principio hablábamos que era proporcional a la intensidad de corriente. Si la intensidad de corriente es constante, porque vamos a suponer que seguimos todavía en campos estacionarios y la corriente eléctrica es una, ya vamos a ver después que con corriente alterna esta intensidad de corriente puede ir variando con el tiempo. Pero en este caso seguimos hablando que la intensidad es una constante. Por ser una constante sacamos de el signo integral y me queda que el producto de U sub T por U sub R, siguiendo la regla del tirabuzón, U sub T por U sub R, me tiene que dar un nuevo versor, un nuevo vector, en este caso, intensidad de corriente es esto, R es esto, un nuevo vector que es perpendicular al plano conformado por U sub T y por U sub R, y la dirección la dirección es perpendicular y el sentido es el sentido que me da la regla a la mano derecha. En este caso, el vector azul que identifica a beta está orientado en forma perpendicular al plano de la pantalla y además ingresando a la pantalla. Ojo con este esquema, ojo con este gráfico,
porque el Alonso y Fin, este es un gráfico del Alonso y Fin. Y este gráfico, en época que nosotros estudiábamos solamente de libros y no había un profesor que nos explicara clase por clase, y que incluso no teníamos posibilidad de ver simulación y demás, teníamos que imaginarnos cómo estaba ese vector. En el Alonso y Fin hay un problema con este dibujo que da la posibilidad de interpretar que este campo beta está saliendo del plano de la pantalla. En realidad está ingresando al plano de la pantalla. Hago esta aclaración porque cuando ustedes estudien y vean esto en el Alonso y Fin, se van a encontrar con que es un error óptico, digamos. Yo no creo de que el que dibujó se haya equivocado, simplemente que lo dibujó de tal manera que pareciera que este vector beta está saliendo y no entrando. Aclarado esto, para los que van a leer, se van a encontrar con este dibujito. Yo todos los años recalco porque todos los años me acuerdo de que teníamos grandes discusiones con mis compañeros de estudio, que me decían, che, pero ese vector entra o sale, y no, la mano derecha decía, y como nosotros no queríamos discutir al autor del libro, cuando íbamos a rendir el final, teníamos mucho cuidado de semblantearle al profesor, que nos tomaba en ese momento, a ver si él había descubierto que el dibujo era así, para que nosotros no saliéramos mal. Siguiendo con la expresión de la ley de Ampère-Laplace, lo que estamos viendo acá es que esta K sub m en realidad tiene un valor, ese valor es un valor, primero se le asigna ese valor porque era función de otra constante que es mu sub 0. Hasta ese momento tampoco se conocía muy bien el valor de mu sub 0, pero terminamos asignando el valor de 10 a la menos 7, y terminamos después asignándole el valor, a partir de allí, el valor de mu sub 0. Mu sub 0 recibe el nombre de permeabilidad magnética de vacío. Permeabilidad magnética de vacío. No confundir con epsilon sub 0, que era la permitividad eléctrica de vacío. Epsilon, permitividad, mu, permeabilidad. Aquí aparece otra vez este factor de 4pi. Esto también nosotros ya habíamos justificado, ya habíamos dicho que se trataba de una expresión en donde este fenómeno de campo magnético era un fenómeno espacial, y que esta permitividad de vacío, en realidad lo que me estaba diciendo a mí, que tan permisivo puede llegar a ser un medio con respecto a otro, cuando estamos tratando de que entre su red cristalina, si es un sólido, o dentro de la expresión que muestra el estado de agregación de gas o líquido, qué tan permisible podría ser respecto a que en él puedan desarrollarse líneas de campo magnético. Si hacemos acá los reemplazos, llegamos a esta expresión de la ley de Ampère-Laplace, que ustedes en el coloquio y acá en el tema que viene, lo vamos a volver a repetir en varias oportunidades, para ir definiendo cómo sería la forma que asume el valor de un campo, o cómo sería la forma que asume la línea de fuerza de un campo magnético en función de la forma que puede llegar a tener un conductor. Bien, analicemos un poquito. Este es el caso típico de un cable conductor rectilíneo. ¿Qué vemos allí? Bien, vemos un conductor infinitamente largo. Ese es un filamento infinitamente largo para evitar los efectos de borde. Si yo tuviera un conductor no tan largo, podríamos tener distorsiones de este campo magnético creado por este conductor debido a fenómenos de borde, como vamos a ver transparencias que vienen a continuación. Ya vamos a ver los efectos de borde, por ejemplo, que tiene un solenoide. Bien, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos la ley de Ampère-Laplace. Esta es la ecuación de Ampère-Laplace. ¿Qué planteamos acá? Que estos son dos vectores que son perpendiculares entre sí. ¿Por qué son dos vectores perpendiculares entre sí?
Analicemos entonces. Un conductor, o un filamento, un conductor exageradamente largo. Cuando decimos exageradamente largo, decimos muy largo, estamos hablando de que sean infinitamente largos, son muy largos. Con eso ya estamos los efectos de borde. Genera líneas de fuerza que son circunferencias concéntricas. O sea que un campo magnético creado por una corriente rectilínea me generan líneas de fuerzas que son circunferencias concéntricas con el conductor que la genera. Si yo tomara un punto cualquiera de esa línea de fuerza, vería lo siguiente. Que, ¿se acuerdan ustedes que este vector UT me está indicando a mí el sentido de la corriente? Lo traslado acá. Este versor UR era el vector posición. Traslado el versor acá. El producto de UT por UR me da este UTita, que es un versor que me está indicando que el producto es tangente a la trayectoria en este punto que está acá. Y ahí está beta. Es decir, que beta, al ser un vector, en realidad, en cada punto de esa línea de fuerza, la representación vectorial sería la de un vector tangente a la trayectoria en el punto que nosotros estamos haciendo la evaluación. El producto de esto, volviendo acá, el producto de UT por UR es un producto vectorial de dos vectores cuya módulo es 1, y es el producto de sus módulos por el seno del ángulo comprendido. Por eso, en esta integral que está aquí, desaparecen entonces UT y me queda solamente seno de θ sobre el recuadrado diferencial de L. Entre que los extremos o los límites de integración, entre menos infinito y más infinito, yo ya le había dicho por qué nosotros tomamos esto, debidamente para evitar algunos efectos de borde. Bueno, aquí nosotros podríamos hacer, está el paso a paso, yo no quiero demorar en esto, pero está el paso a paso de cómo nosotros resolvimos la integral o cómo llegamos nosotros a reemplazar los términos para que finalmente el campo magnético debido a un conductor rectilíneo sea igual a mu sub 0 por I sobre 2 pi R. Y fíjense que en este campo el largo del conductor no aparece. Es decir, que el hecho de que nosotros le hayamos considerado infinitamente largo también hace de que el largo, en este caso, no sea significativo. Por lo tanto, entonces, un conductor rectilíneo genera líneas de campo que son circunferencias concéntricas y esa yo la puedo calcular directamente utilizando la permitividad, en este caso de vacío, puede ser la permitividad del medio, puede ser la permitividad, por ejemplo, de un núcleo de hierro. Ya después vamos a comentar de que un núcleo de hierro incrementa notablemente el valor de un campo magnético, porque el mu sub 0 deja de ser mu sub 0 y pasa a ser mu del acero o del hierro, y que tiene un valor de hasta 700 veces más que la del vacío. Es decir, que una sola bobina con un núcleo de hierro tendría ya un incremento por el solo hecho de sacar el vacío o el aire y colocar un núcleo de hierro, ya podría incrementar muchísimo, agregando entonces un material que tiene mucha afinidad con el magnetismo o con acciones que tienen que ver con el magnetismo. Bien, esta ecuacióncita que está acá, en definitiva entonces, es la ecuación que me va a ir dando el valor que asume el campo magnético en cada uno de los puntos que se puedan generar de aquí en más. Acá estamos mostrando, bueno, acá se resuelve la integral. Y llegamos a esta expresión del campo de una corriente rectilínea. Esta es una gráfica que nos muestra que el conductor genera líneas de fuerza que son concéntricas, naturalmente va a ir disminuyendo a medida que me aleje el conductor, irán aumentando la intensidad de campo a medida que me acerque. Si yo quiero representar entonces el campo magnético sobre alguna de estas líneas de fuerza, lo que tengo que hacer es trazar un vector tangente a la trayectoria de esta línea en el punto que quiero considerar.
Y obviamente que este R que aquí aparece es lo que está confirmando que el campo disminuye a medida de que yo me vaya alejando del conductor. Si la corriente es una corriente, así como está graficado acá, hacia arriba, o saliente en el caso de que estemos hablando del plano de la pantalla, las líneas de campo o las líneas de fuerza de campo magnético son circunferencias orientadas en el sentido antihorario. Por otra parte, si la corriente bajara, es decir, que si yo miro de arriba estaría viendo la cola a la flecha, las líneas de fuerza de campo magnético estarían orientadas en el sentido horario. Esta fotografía que nosotros vemos aquí no es otra cosa que una corriente eléctrica, un conductor por el cual se hizo circular una corriente eléctrica y se puso en una superficie donde se había hecho, se habían partido limaduras de hierro. ¿Qué ocurrió después que pasó la corriente acá? Es que las limaduras de hierro fueron orientándose, dando a ver o manifestándose como si estuvieran distribuidas en distintas circunferencias concéntricas. Son ejemplos que normalmente lo hacíamos en la escuela secundaria, y, bueno, cuando teníamos tiempo, y algunas veces también lo llegamos a hacer en la facultad. Hoy ya no lo hacemos más, pero vale la pena entender de que estas cosas que son muy sencillas nos permiten a nosotros tener una idea un poco más clara sobre fenómenos o situaciones que estamos hablando acá, en donde ponemos una integral, hablamos de un conductor, estamos hablando de cosas que en definitiva no estamos experimentando. No olvidemos que la física es una ciencia meramente experimental, y realmente las cosas que uno puede hacer en el laboratorio es muy difícil que se lo olvide después. Sigamos con la ley de Ampère-Laplace. Bueno, esta es una expresión típica de dos cables por el cual circula corriente. Fíjense que este es el cable 1, por el cual circula la corriente I, este es el cable 2, por el cual circula la corriente I'. El conductor I, o 1, genera una línea de campo que pasa por el lugar donde se encuentra el conductor 2. Igualmente ocurre con el otro, también genera una línea de campo que pasa por el conductor 1. Aplicando la ley, aplicando fuerza entre corriente, la ley de expresión de la fuerza de una corriente eléctrica, vemos que esta F, que nosotros vemos aquí, no es otra cosa que la intensidad del campo magnético, que es esta que está acá, por U sub T, o sea, U sub T por L por I, vectorial beta, me da una fuerza en este sentido. Este campo es el campo creado por este conductor. La corriente es la que circula por acá. Yo analizo este otro conductor y veo que hay un campo creado por el primero, que es este que está aquí, y hay una intensidad de corriente que circula hacia arriba. Y cuando yo hago el producto vectorial, tengo esta fuerza F'. Vamos a suponer que las intensidades que circulan son las mismas, las longitudes son las mismas, por lo tanto los campos son idénticos. Acá se produce una fuerza de interacción entre ambos conductores, una fuerza de atracción en este caso. Fenómeno, y esto va para los ingenieros y va para también como cultura general, para los que no lo son, cuando hacemos un tendido de una línea de alta tensión y viajamos por la ruta, vemos cables paralelos por el cual circula corriente. Muchas veces son corrientes de mismo amperaje. ¿Qué es lo que ocurre? O que ocurriría que esos cables tienen que ser perfectamente, la distancia o separación de los cables tiene que ser perfectamente calculada para evitar que estos cables puedan tocarse. Y si no, o si tenemos duda, emplear separadores. Aquellos que suelen ir a Ituzaingó con cierta frecuencia, cuando cruzamos, estamos por llegar a la ciudad de Ituzaingó, vemos cables de alta tensión que tienen separadores que son como boyas, se enhebran como boyas para evitar el contacto por efecto de lo que sería una fuerza magnética producida por una corriente eléctrica.
De hecho, no se asusten los ingenieros, no van a hacer un tendido de línea, y si lo van a hacer o tienen que hacer en una fábrica o lo que fuera, seguramente llamará al electricista del pueblo que conoce y que sabe cómo hacerlo también, así que no hay que preocuparse mucho por estas cuestiones, pero sí saber que si no se tienen las previsiones necesarias, puede ocurrir un accidente por una cuestión de este tipo. A menos que los cables estén, obviamente, que estén aislados, ¿no es cierto? Porque si no, alguien me va a decir, bueno, yo tengo acá 2 cables que uso siempre, bueno, pero están aislados. Pero estamos hablando de cables que no lo están. Este es el caso en que yo tengo ahora sí una corriente circular, tengo un conductor circular, tengo una espira circular. ¿Qué voy a hacer acá? También voy a aplicar la ley de Ampère-Laplace. Siempre partimos de aquí. Acá está el paso a paso de cómo nosotros llegamos a resolver la integral. Este elemento diferencial de este conductor circular, quiero saber cuánto vale el campo producido por este conductor en este punto. Bueno, acá vamos a hacer algunas salvedades. Si yo miro este esquema, voy a ver que las líneas de campos, o las líneas de fuerza, son líneas que son cerradas y que están siendo cerradas alrededor del cable conductor. Y que hay una de ellas, la que pasa por el eje o por el centro geométrico de la espira, o sea, coincidente con el eje geométrico de la espira, que es beta. Y da la causalidad de que yo estoy utilizando la ecuación de Ampère-Laplace para un punto que pertenece al eje geométrico de esta espira que está acá. Estas espiras o estas líneas de fuerza nosotros vamos a considerar como flujo disperso, pérdidas. Y la ley de Ampère-Laplace tiene su alcance únicamente para calcular el valor del campo magnético que pasa por el centro. Considerando que las pérdidas son mínimas, estamos hablando que en un altísimo porcentaje el campo magnético creado por esta espira va a estar centrada en la línea central o la línea de fuerza central. Por lo tanto, la ecuación de Ampère-Laplace siempre va a estar asociada al cálculo de puntos o de valores del campo magnético que pertenezcan al eje central o al eje que pasa por el centro del círculo que define esta circunferencia. Aclarado esto, estas líneas que están acá, nosotros vamos a considerar como flujo disperso y vamos a pensar de que la ley de Ampère-Maxwell no se equivoca, pero sí tiene esas restricciones. Esta es una espira circular y la espira circular o el conductor circular da una línea de campo magnético recta, es una línea recta que además pasa por el centro. Cuando yo hago el cálculo, llego a esta expresión en donde el campo magnético a lo largo de esta línea no es otra cosa que mu 0 por I, siendo I la intensidad de corriente que circula, siendo A el radio de la espira sobre 2 factor de A cuadrado más R cuadrado elevado a 3 medio. Esta R grande que aquí aparece, esta R, es la distancia que yo puedo medir, desde el centro del plano de la espira hasta el lugar en que yo quiera hacer las distintas mediciones. Quiere decir que si yo voy a medir un punto que se encuentra sobre el eje geométrico de la espira y que a su vez ese punto se encuentra en el punto C, donde R es 0, la expresión esta que está acá, al ser R0, se me convierte en el campo magnético en el centro de la espira, que es igual a mu 0 por I sobre 2A. Resumiendo entonces, una corriente rectilínea me da líneas de fuerza que son circunferencias concéntricas. Una corriente circular me da a mí una línea de campo que es una línea recta. Ahora pasaríamos a ver qué ocurre cuando yo tengo varias corrientes
o varias espiras circulares, una a continuación de otra. Cuando eso ocurre, estamos frente a un dispositivo que no es otra cosa que un solenoide. Un solenoide es como si yo tuviera un número importante de espiras circulares, una a continuación de la otra, una al lado de la otra. Esa situación de que está una al lado de la otra también vamos a ver que también influye cuando hablamos del largo de ese conductor. Físicamente, ¿cómo lo hacemos? Es un enrollado, lo estamos haciendo, es un solo conductor que lo enrollamos sobre un cilindro y logramos tener entonces una serie de espiras en un determinado largo. Las espiras pueden estar muy juntas como pueden estar muy espaciadas. Es decir, que un solenoide lo puedo cumplimentar teniendo muy apretadas las espiras una a continuación de la otra o también espaciadas. Es más, hasta podría distribuir ese conductor por capas. Es decir, puedo tener una capa y superpuesta una segunda y superpuesta como si fuera un carretel de hilo, superpuesta varias capas a la vez. Claro, ¿cuál es el valor que asume el campo magnético resultante de tener varias espiras una a continuación de otra? En realidad, lo que estoy diciendo es que si yo calculé el campo magnético generado por una espira circular, el campo magnético resultante de un conjunto de espiras será el campo magnético debido a la contribución de cada una de las espiras que nosotros podemos acumular a lo largo de un espacio. Obviamente que en un metro no es lo mismo tener 10 espiras que 100 espiras. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos del largo de un solenoide, es sumamente importante también esa densidad del devanado. Porque la densidad del devanado lo que me está diciendo es la cantidad de espiras que tengo por metro, o por longitud. O por longitud. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, acá vemos espiras muy juntas. Acá vemos espiras que están separadas. En este esquema que tengo acá, voy a analizar otra vez, lo que estoy viendo es que he de esperar que en el centro, tal como vimos en el caso de una espira circular, se vayan estableciendo líneas de campo que sean líneas de campo rectas. Y que por cada espira que tengo acá, tengo flujo disperso. Flujo disperso. He de esperar que en el centro de un solenoide, entonces las líneas de campo que tenga allí sean líneas de campo paralelas entre sí hasta llegar a los bordes, hasta llegar al borde con el flujo disperso. Y en los extremos, acá y acá, fíjense cómo se entran a curvar, tengo un efecto también, un efecto de pérdidas en los extremos. Por eso también, cuando hablamos de utilizar un conductor infinitamente largo, estábamos tratando de evitar los efectos de borde. Este es un efecto de borde en donde nosotros no podemos contabilizar, pero sí lo podríamos hablar de pérdida. Bien, vamos a analizar un poquito el tema de las pérdidas, porque en realidad, para que yo pueda generar un campo magnético, estamos hablando de electromagnetismo, estoy hablando del paso de una corriente eléctrica. La energía que yo suministro al sistema, y lo hago en este caso como energía primero potencial, después como energía cinética, téngase en cuenta que parte de esa energía estoy utilizando para la creación de un campo magnético y parte para las pérdidas. ¿Y las pérdidas cómo se manifiestan? Primero, por la ineficiencia que tiene mi sistema y segundo, por calentamiento. ¿O ustedes no se dieron cuenta que cuando estoy cargando mi celular, el cargador calienta? ¿De dónde sale esa energía para transformarlo en calor? Y sale de la misma energía que estamos tomando en la línea. Es decir, que acá no es que todo es espontáneo y acá no hay nadie paga. No, se paga. Es decir, que tomé energía de la línea, parte lo utilizo para cargar mi celular y parte para calentar el ambiente donde yo estoy cargando mi celular. ¿Que me sirve para algo que esté caliente esa zona? No me sirve para nada. Pero que estoy pagando, estoy pagando.
Es decir, que entonces cuando hablamos de energía, tenemos que saber que cuando hablamos de pérdida, alguien paga. Alguien paga. En este caso, hay una pérdida debido a un campo magnético por efectos de borde y por los efectos que están en las márgenes del dispositivo, pero esto, ¿cómo se generó? Por el paso de una corriente eléctrica a través de este conductor que está acá. Bueno, acá aparecen las ecuaciones, hablamos en todo caso, fíjense que esta que está aquí es la ecuación que yo utilicé de la ley de Ampère-Laplace para el caso de una espira circular, pero aparece un valor que me indica n sobre L, siendo n el número de vueltas y L la longitud. Es decir que acá quiero saber cuántas espiras tengo y en qué largo. El largo, en este caso un solenoide, es lo más significativo que la sección. Yo puedo tener entonces un enrollamiento muy fino y muy largo, en donde, ¿qué es lo importante ahí? ¿Qué dimensión es importante? Es importante el largo, no la sección. Si yo tengo una sola espira, en realidad el largo no es significativo. Al tener una sola, ¿cuál es la magnitud significativa? El radio. Pero en el caso que yo tengo un enrollamiento largo, entonces el largo pasa a ser más significativo que la sección o que el radio. Esta ecuación que está acá es la ecuación que termina por darme la integral. Otra vez esto lo pueden ver, si hay alguien que no lo entiende después me pregunta, pero esto está paso a paso para que todos en sus casas se sientan a analizar y van a poder calcular y resolver esta integral. Otra de las cosas que también quiero decirles, yo en un examen final no le estoy pidiendo que me resuelva una integral, no le voy a pedir la resolución de la integral, pero sí le voy a pedir que me interpreten. ¿Por qué? Porque en realidad usted aprendió a integrar en matemática y se entiende de que esa herramienta lo estamos aplicando acá. O sea, yo no voy a venir a explicarle a ustedes lo que es una integral definida cuando ustedes ya han aprobado o están por aprobar o están por cursar, no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero el profesor de matemáticas tendrá que enseñarle para que ustedes puedan utilizarlo acá como herramienta. Me parece a mí que es lo más lógico y que le enseñe a alguien que sabe matemáticas. Yo utilizo la matemática como una herramienta, por lo tanto, yo en un examen no le voy a decir intégreme paso a paso, no va a estar nada. Pero si quiero saber de dónde sale esta expresión, beta mu sub 0 por i, que es muy sencilla y es muy fácil de acordarse, pero fíjense que esto sale de hacer un planteo como lo que vemos acá, con todo un discurso previo que hicimos para explicar de que estas son espiras que tienen un comportamiento como independiente, pero que en definitiva no es otra cosa que un enrollamiento en forma de espiral. Y que para llegar a esta expresión que está acá, lo que tuvimos que tener en cuenta es también que estamos calculando solamente en la zona o los campos, estamos calculando en esta zona que está acá, otra vez próximos al eje geométrico del dispositivo, y estamos hablando de la parte central también. No estamos considerando el campo magnético en los bordes, porque ahí tenemos pérdida de bordes. Y la ecuación de Ampère-Laplace no tiene contemplado tal situación. Lo que estamos viendo acá es un solenoide en forma de rosca. Es un solenoide en forma de rosca que tiene una particularidad también, que las líneas de campo, al ser en este caso, dijimos siempre que estamos hablando de sobre el eje central, en este caso hay una circunferencia central que haría de eje del dispositivo que estamos mirando. Aquí todas las líneas de campo dentro del toroide, esto es un toroide, son todas líneas paralelas entre sí. Y acá no tenemos pérdidas en los extremos, en los bordes, perdón. No se ven pérdidas. Por lo tanto, este dispositivo es muy utilizado muchas veces para producir campos magnéticos sumamente importantes. No es casual que nosotros utilicemos aceleradores de partículas que sean circunferencias. Tampoco es casual por eso. Estamos hablando de aprovechar los campos magnéticos que se pueden ir creando y evitar las pérdidas. Y por sobre todo, estamos hablando que si son líneas que son concéntricas y son paralelas entre sí, este es el caso de disponer de campos magnéticos uniformes.
Recuerden ustedes que los campos magnéticos uniformes o que los campos magnéticos tienen la particularidad de estar representados por líneas que son paralelas entre sí. Bien. Creo que acá me quedan 2 o 3 transparencias más. Estaríamos entonces cerca de terminar la clase. Quiero llegar a este punto, porque esto siempre, pero siempre pregunto. Lo que vamos a ver acá es el campo magnético creado por una carga eléctrica en movimiento. Esto que vamos a ver ahora es la confirmación de aquello que nosotros dijimos el primer día que empezamos a tratar el tema. Normalmente suelo cerrar siempre con este tema. Lo demás que ya vamos a ver ahora también tienen importancia, pero yo le doy mucha importancia a este punto. Nosotros dijimos que una carga, por su sola presencia en el espacio, tenía asociado un campo eléctrico. Pero si se movía, también tenía asociado un campo magnético. Hasta ahí es lo que dijimos y repetimos, y ustedes me creyeron, y yo le hice creer, pero ahora estamos frente a la evidencia. Y esto es lo que yo siempre recalco, de que terminamos el capítulo con un tema tan importante como la asociación de estos dos campos. ¿Y saben por qué? Porque la clase que viene ya empezamos a hablar de campos electromagnéticos. O sea que no es casual que yo esté tomando este punto como un punto prácticamente final, como para unificar los campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Yo voy a ir a la ecuación final y después vamos a analizar lo que estamos diciendo acá. Fíjense que la ecuación final, esta que está acá, me dice lo siguiente, que el campo magnético creado por una carga eléctrica en movimiento es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por B por el campo eléctrico. O sea que el campo magnético es una función del campo eléctrico, pero también es una función de la velocidad y también es una función de la permeabilidad magnética de vacío y la permitividad eléctrica de vacío. Si yo hago un análisis estrictamente matemático de esta función que está acá, si la velocidad llegase a ser 0, o sea que la partícula está en reposo, el campo magnético es 0. Que el campo magnético sea 0 no significa que el campo eléctrico sea 0. La partícula está en reposo, eso significa. Velocidad 0 significa partícula en reposo. Ahora bien, si yo pensara que tengo una partícula que se mueve, pero el campo eléctrico es 0, es una partícula que no tiene carga. Por lo tanto, tampoco va a tener, no va a tener campo eléctrico y menos que menos va a tener campo magnético. O sea que la clave acá de toda esta cuestión está pasando básicamente por las características que tiene el medio donde se lleva a cabo la experiencia y la velocidad de la partícula. Entonces, un campo magnético existe en tanto exista velocidad. ¿Se entiende? Bien. Veamos acá. Tengo una carga que se mueve con una velocidad v y tengo un punto A. En una región del espacio tengo un punto A. Y voy a sacar una fotografía, porque esta partícula se está moviendo y en el preciso momento que se congela el sistema, hago este análisis que está acá. Cuando yo saco esta fotografía, veo lo siguiente, que en realidad, en este punto, o por este punto, pasa una línea de campo eléctrico debido a que la carga por su sola presencia en el espacio tiene asociado un campo eléctrico. Este campo eléctrico que está acá es igual a Q sobre 4pi epsilon R, ¿qué es R? La distancia existente desde acá hasta acá. R al cuadrado U sub R. Pero como se estaba moviendo con una velocidad v, por este punto pasa una línea de campo magnético, que es la que estamos viendo en azul, beta, que es un vector perpendicular a la línea de campo que está acá. Para algunos que tienen algo de imaginación, tendríamos que estar pensando que acá están pasando cargas
y que en realidad, si esta es una trayectoria rectilínea, estaríamos hablando prácticamente de un conductor rectilíneo. Si un conductor rectilíneo genera líneas de campo que son líneas de campo concéntricas, circunferencias concéntricas. O sea que con el modelo y el análisis que habíamos hecho anteriormente, es bastante y es muy coherente pensar que se genera una línea de campo y que esta línea de campo tiene una expresión de beta con un vector tangente a esto que está acá. Ese es el planteo. Además, esta R que está aquí con respecto al eje tiene este θ. Vamos a ir ahora a plantear ahora la ecuación de Ampère-Laplace. Esta ecuación de Ampère-Laplace, inclusive lo que puedo llegar a hacer acá es reordenar, porque lo que yo no puedo conmutar son los vectores, pero sí los valores constantes. O sea que yo puedo llevar esta intensidad de corriente acá y puedo poner este acá como lo hice en este momento. O sea que saqué el valor de I y el diferencial de él lo puso acá. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado del vector J, siendo J, N, Q por B, siendo N número de partículas por unidad de volumen, siendo Q la carga y B la velocidad? Y también dijimos que la intensidad de corriente por diferencial de L puede ser igual a J por S, porque la intensidad de corriente era igual a J por S, diferencial de L sub T. Por lo tanto, nosotros con este vector llegamos a esta expresión que está acá. Y esto es lo que nosotros vamos a reemplazar en la ecuación de Ampère-Laplace. Lo único que vamos a tener en cuenta antes de hacer la integral es que este n que está acá, que es el número de partículas por unidad de volumen, diferencial de volumen, por eso aparece diferencial, este n es igual a 1, porque acá tengo una sola partícula que es una carga. Estamos hablando de una. Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular esta integral que me queda esta expresión que está acá. Ahora viene multiplicando y dividiendo por y reordenando, se tiene, y ahí es donde aparece el valor de este campo eléctrico. Observar que el movimiento orbital y el spin de los electrones, como así los movimientos de otras partículas subatómicas con cargas, le confieren a los átomos y moléculas propiedades magnéticas que caracterizan a los distintos materiales. Esto que acabo de expresar y acabamos de comentar, esto yo les prometo que le voy a preguntar. O sea, no es que yo les esté diciendo siempre pregunto, les prometo. Hace 30 años pregunto, o sea que es muy difícil que me olvide con ustedes, siendo mis últimas clases antes de jubilarme, es muy difícil que me pueda olvidar de que les tengo que preguntar. Lo demás, estamos hablando de lo que serían los átomos, tienen momentos dipolares magnéticos. Acá estamos hablando también de que el magnetismo en definitiva se debe a un desorden también cristalino, un desorden dentro del material. No todos los materiales son factibles de que esto pueda llegar a ocurrir. Por eso hay materiales que son magnéticos y no, y después aparecen otras características que son el paramagnetismo, el diamagnetismo y demás, que aquí aparecen en algunos apuntes que van al final de las transparencias como apuntes de clase. Esto normalmente yo les suelo pegar una mirada antes de hablar con ustedes, si tengo tiempo hablamos, si no, como en este caso no lo tengo, esto queda entonces para aquellos que quieran leer algo más. Por último, creo que está el bosón de Higgs, este también es un apunte de clase, esto es lo que nosotros habíamos hablado, de la máquina de Dios, de la partícula de Dios, cuando se hizo la experiencia el 4 de julio del 2012, un hecho que marcó mucho el rumbo de las investigaciones en física. Es una fecha para no olvidar. Bueno, también aparece como apunte de clase. Y acá, colorín colorado, la clase de hoy ha finalizado. No sé, después, si a ustedes les parece bien, fijemos un día en donde nos podamos encontrar y hacer las consultas con lo que quieran. Yo no tengo problema en sentarme, esperar, abrir una clase y esperar que alguien quiera hacer algún tipo de consulta. Háganme llegar por correo aquellos que tengan interés y fijemos un día que yo pueda sentarme a aclarar algunos temas. Bueno, como siempre. ¿Puedo hacer una aclaración antes de que se desconecte? Sí. Hay chicos que siguen sin identificarse tanto en la sala de retransmisión como en la sala oficial. La gente que no se identifica en su usuario va a ser eliminada de la sala.
por una cuestión lógica de que los docentes tienen que tener la certeza de quiénes son sus alumnos. Nosotros sabemos que necesitamos saber quiénes son ustedes. Todos entienden cómo identificarse en Jitsi. ¿Hay alguien que todavía no sepa cómo se identifica uno en Jitsi? Bien. Para la próxima, entonces, sepan que es obligación entrar con la identificación, ¿sí? Si no, serán eliminados de la sala. Una y otra vez, no importa cuántas veces se conectan. ¿Ah? Simplemente tienen que poner su nombre y su apellido. Bueno. Estamos entonces, Pamela, podemos ir cortando, ¿te parece? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y nos estamos viendo entonces el día lunes a las 20 horas.